Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas y bueno, estamos en este su programa Ser Familia. El día de hoy, pues bueno, tengo el gusto de compartir este programa con una gran colega, amiga, maestra de vida y también en mi formación profesional. Y también pues tengo el gusto de compartir, ¿verdad? En CICRE, ¿verdad? En mi trabajo con Laura Armendáriz. Hoy vamos a estar con Laura. Bienvenida. Mucho gusto que estés con nosotros aquí, Laura. Ay, muchas gracias. Muy honrada de esta presentación. Realmente sí, muy agradecida. Pues nos conocemos de hace mucho tiempo y coincidir aquí ahorita se me hace fabuloso. Muchas gracias por Muchas recibirnos. gracias. Sí, no, muchísimas gracias, Laura. La verdad que Laura, bueno, digo, es alguien a quien admiro y quiero mucho. Y el día de hoy, sí, van a estar hablándonos de un tema muy importante, ¿sí? Laura, bueno, ahora sí que, digo, me gustaría muchísimo que tú presentaras un poco sobre ti, pero les comparto brevemente que además de ser psicoterapeuta, de poder trabajar en conjunto en CICRE, y no nada más en CICRE, digo, ha trabajado con muchísimas familias, instituciones, irradiando la salud mental, ¿no? Y el bienestar en las personas, en las familias. También forma parte, ¿sí?, del equipo organizador del Congreso Internacional de Educación Emocional. Y pues el día de hoy nos va a hablar de educación emocional. Entonces me encantaría que tú nos pudieras contar un poco sobre ti, Laura, un poco sobre qué les hizo tomar la decisión del tema del Congreso y del tema del presente programa, porque hoy vamos a hablar sobre esa importancia de la educación emocional. Cuéntanos un poquito. Bueno, precisamente como tú dices, a partir de la práctica y de estar trabajando con familias y con niños, en mi caso me di cuenta que siempre estamos dándole mucho énfasis a que la educación sea afectiva, ¿no? Desde la parte de la institución, los maestros, en donde el maestro tiene que fungir, sí, esta parte cognitiva y de formación, pero también dar ciertas situaciones a los alumnos, en este caso, en donde, bueno, siempre manejan que el aprendizaje con afecto es mejor, ¿no? Y por otro lado, está toda esta situación actual de pandemia en donde pues se ve limitado el maestro por el contacto que ya no es directo y los papás de repente se están enfrentando a esta situación de reconocer y retomar otra vez pues esta parte de crianza con los hijos, ¿no? Cuando realmente por el estilo de vida que llevamos todos, pues de una u otra manera había sido como, bueno, todo esto va a la escuela y aquí nada más es como la educación, modales, valores y demás. Y ahora que están en casa, se están enfrentando a esta parte de conocer o de tratar de transmitir otras situaciones. Y ahí es donde precisamente creo que hay bastante problemática, ¿no? Sí, claro que sí. Qué bueno que estén ustedes dándole esta importancia. Y bueno, también quisiera presentarles a Uciel. Buenos días. Buenos días, un gusto de que estés con nosotros. El maestro Uciel Morales Amaya también va a estar con nosotros en el programa. Buenos días. Hola, muy buenos días, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto de estar con ustedes acompañándoles. Y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es ahora sí que todo un honor tenerlos por aquí. Y bueno, también Uciel es parte del equipo, ¿sí?, de Academia de Emociones, pero también de quienes están formando todo esto del Congreso. Y bueno, estamos dando esta introducción, ¿no?, de por qué eligieron este tema de educación emocional, no solamente para el programa de radio, ¿no?, sino para el Congreso también, imagínense, ¿no? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué nos pudieras compartir de la relevancia del tema en la educación emocional hoy en día? Con mucho gusto. Fíjate que el tema es más crítico de lo que podríamos pensarlo. Antes de la pandemia, antes, ya era un tema que se encontraba en condiciones precarias. ¿A qué tema me refiero? A que las emociones, todo el mundo sabemos su importancia, pero en tema de educarlas,
pues tenemos luego algunos lugares o fuentes a las que acudimos, ¿no? Una escuela para padres, alguna charla, pero la mayoría, la verdad es que a veces no se aburre, ¿no? En esas charlas porque son muy informativas o a veces son temas repetitivos, ¿no? Cosas que ya la gente sabe. Y la verdad es que no hay un avance social en el tema. Ya antes de la pandemia estaba. Ahora imaginemos con este tema del aislamiento, con el tema de lo que tiene que ver el encierro, y todavía se hizo más precario de lo que ya era, ¿no? El tema de la educación emocional y la capacidad de vincularse sanamente con sus hijos. Entonces, estamos muy preocupados por eso. Estamos tan preocupados por eso que dijimos, a ver, ¿cómo podemos aportar un granito de arena desde una forma pues más vivencial, práctica, una herramienta que se pueda usar, ¿no? Que una mamá, cualquier persona vaya y lo vea como algo formativo. Y es cuando, pues, leyendo al doctor Rafa, que es un autor, ya tiene más de 9 libros sobre esto, y lo hace de una manera muy interesante porque él escribe unos cuentos con base neurocientífica, pero explica a los niños cómo es el cerebro, le explica a las mamás cómo vincularse con sus hijos desde el desarrollo cerebral, emocional, y cómo ir viendo cada etapa. Y dijimos, bueno, él es el indicado, ¿verdad? Para acompañarnos en este evento. Y bueno, afortunadamente se pudo concretar. Entonces, todo esto de la educación emocional empieza desde pequeños y es como para todos, pero esta relevancia, ¿verdad? Que ustedes nos están compartiendo, nos están haciendo conscientes o nos propician, ¿verdad? Esa conciencia o esa mayor información al respecto. Se escucha, la verdad, como muy enriquecedor, pero también como cómo se hace eso, ¿no? Cómo poder llegar a conocer un poco más sobre la educación emocional, cómo poder tener esas bases, ¿sí? O dónde buscar mayor información, digo que ya ustedes nos irán compartiendo sobre el Congreso, a quién va dirigido y todo esto para poder formarnos más en ello, por esa relevancia. ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar a conocer más al respecto? ¿Qué pudieran decir de estas bases de qué es la educación emocional, cómo se da, como por qué desde pequeños, qué nos pudieran compartir? Bueno, si gustas, Laura, adelante. Bueno, yo creo que sale o nace en base de precisamente entender que hay una educación que es afectiva, pero necesitamos también educar el afecto. Y educar el afecto viene desde esta parte familiar, en donde a través de la estructura, porque al fin y al cabo todos aprendemos de la imitación, de la observación, y de una u otra manera estamos en un entorno, a medida que la familia sea sana, funcional, bueno, los niños van a tener y desarrollar bastantes herramientas que les hagan precisamente tener habilidades socioemocionales, de empatía, de observación, del cuidado también de las emociones y pensamientos del otro, ¿no? Que yo creo que es fundamental y es algo que considero hemos dejado un poquito al lado como familias o como estructura social, ¿no? Ahorita es mucho más importante tal vez que el amiguito vea que tu niño tiene un iPad o lo maneja perfectamente o que es buenísimo con un instrumento musical cuando tiene 5 años, pero toda esta situación emocional queda un poquito de lado, ¿no? Pensamos que los logros probablemente les van a dar esas satisfacciones que como adulto probablemente es así, pero en el niño necesita llevar todo este aprendizaje del cómo se siente, cómo expresar si esto le gusta o no le gusta, de ser asertivo también, que cuando no quiere diga que no y que también se dé cuenta que no pasa nada, que de una u otra manera ahí eh, él puede dirigir también sus necesidades y expresarlas de forma abierta, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y es algo que no estamos trabajando como familias o como papás. Generalmente lo dejamos a la educación, que se porte bien y ya con eso es suficiente, ¿no? Cuando el niño realmente tiene bastante necesidad de tener un vínculo seguro, de poder convivir y expresar lo que está pensando y está sintiendo.
Y bueno, ahorita mencionaron referente a ello que hay ciertas herramientas, o sea, que podemos tener, hay formas de hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor lo escucho y lo puedo visualizar, lo puedo entender, porque bien mencionaban en un inicio, bueno, sí hay mucha información al respecto de la importancia de las emociones, de qué son las emociones, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder transmitirle desde niños, ¿verdad? Cómo se maneja. Y para empezar, ahorita mencionaste modelos, veo, ¿cómo le hago yo para regular las propias, ¿no? Para poder, pues, transmitirlo como modelo, porque a lo mejor sí le digo cómo lo necesito expresar, pero esa autorregulación que la verdad parece sencillo, pero sí se requiere de todo como ahora sí que como el entrenamiento, ¿no? Cuando vamos a hacer ejercicio, que es, oye, pues mínimo necesito ir varias veces al día, si no es que todos los días, ¿no? Para mantener esa salud, ¿no? Pues mentalmente, emocionalmente pues no es la excepción, ¿no? ¿Cómo hacer para tener acceso a esas herramientas o conocer un poco más para poder profundizar o buscar la manera pues de tenerlas a la mano porque están a la mano? ¿Qué nos pudieran compartir de eso, de cómo hacerlo, de cómo poder acceder a esas herramientas, cuáles son un poquito? Pues, si gustas, yo comparto esta parte. Me parece muy interesante esta pregunta porque nos lleva a pensarlo de manera más práctica, ¿verdad? Yo creo que lo primero sería tener conciencia de qué es. Y doy un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando una mujer se embaraza, por ejemplo, y bueno, pues está contenta con el bebé, con el futuro, todo lo que implica, pues empieza a tomar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, se desintoxica de algunas cosas que ya no puede comer, pues los irritantes, es decir, a lo mejor le gustaba mucho la salsa, ¿no? Pero dice el doctor, bueno, es que tienes colitis, no puede, y empieza a tomar las medidas que necesita para que haya un lugar en su cuerpo para el bebé, ¿no? Para que haya un lugar también en la vida, porque no nada más es dejar el café, los irritantes, sino es empezar a reconocer que hay alguien ahí, ¿verdad? Y que tiene un espacio para crecer sanamente. Empieza a desintoxicarse. Bueno, el papá también empieza a desintoxicarse socialmente, la mujer mucho por el cuerpo y luego mentalmente, y el papá socialmente empieza también a dejar de tener unos hábitos que luego pues no ayudan y al contrario, ¿no? Que afectaban y empieza un proceso de hacerle un lugar al bebé. Luego empiezan con el cuarto, ¿no? Y que si la pintura y la cuna, la cama, bueno, empiezan con muchas cosas porque eso es que hay muchas ganas de tener ese bebé y empiezan a hacerle lugar no nada más en la parte física, sino también en su mente, en su corazón. Y ahí podemos ver como cosas muy prácticas que empiezan a los principios, ¿no? De la maternidad, de la paternidad. Desafortunadamente, cuando nacen los bebés, pues lo que en México sabemos es, pues, el tema de lo que hay que hacer, ¿no? El hospital, la lactancia y bueno, cómo aprender a leer las emociones de los bebés, por ejemplo, desde que son, desde un día de nacidos, ¿no? Algo muy interesante que hemos estado estudiando, por ejemplo, hay niños que tienen específicamente en esta época, en los últimos 10 años, unas altas cantidades de reflujo, problemas gástricos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con un tema salud, sino por un tema emocional. Te doy un ejemplo, ¿no? Muchas de las mamás pues tienen que entrar a trabajar y se van los 3 meses y pues aunque lo dejen la mejor guardería, bueno, llevaban 3 meses conociéndolo, ¿no? Al bebé y cómo se expresa, cómo se comunica. Y la mejor guardería, lo mejor le va a dar todo en el cuerpo, pero no en el corazón. Y igual lo mismo pasa con algunas mamás que le dan todo lo que necesita en tema del cuerpo, pero no en el corazón. Para eso necesitan aprender a leer lo que el niño necesita. Por ejemplo, hay muchas mamás que a veces que se frustran porque llora mucho el bebé y dicen, pues ya le di de comer, ya está limpio, ya tiene como que todo, ¿no? Ya lo bañé. ¿Por qué llora, no? Les cuesta mucho trabajo leer cuál es lo que necesita el bebé, ¿no? Ese leer es una cosa de las herramientas más prácticas desde el primer día de nacido. Empezar a comunicarte a otro nivel con ese bebé, empezar a entender qué es lo que necesita, lo que te pide. Y bueno, ahí viene la frustración, viene la angustia, vienen enfermedades psicosomáticas y viene una relación a veces de apego y ahí empieza la crianza, ¿no? Y muchas mamás, muchos papás
piensan que bueno, eso es normal, está chiquito, que así va a pasar con el tiempo. Y no, solo se va endureciendo. Algo que a nosotros nos gusta hablarle de esta manera, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, pues nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo, pero como si también tuviéramos un cuerpo emocional. Y si lo viéramos en México, está medio, por decirlo de manera muy, educada, ¿verdad? Pero está medio abandonado, ¿no? Está un poco a la sombra porque casi no se habla de las necesidades emocionales de la infancia, de las infancias, y entonces se atiende mucho el cuerpo. Y pues ahí hay un gran problema, porque pues los niños no se sienten, a pesar de que se sienten cuidados, amados en ese sentido, pero qué tanto comprendidos de sus verdaderas necesidades. Entonces, bueno, la herramienta más importante sería aprender a leer las necesidades emocionales desde el primer día de nacido. Y, y también el papá, ¿verdad? Que bueno, es el tema del padre y no lo vamos a negar, ¿eh? No lo vamos a negar que en nuestro país, pues bueno, o trabajan como en horarios complicados o aunque digamos tengan el espacio, les cuesta trabajo ser papás, ¿no? En el tema de proveedores, en el tema, eso pues ya se entiende, ¿no? Como que la cultural, esa parte, pero muchos papás, la gran mayoría de los papás en Latinoamérica no se dan cuenta del peso emocional que implica su presencia. Mira, hemos estado haciendo con nosotros y compartiendo con otras personas unos estudios donde pudimos encontrar, y esto viene desde Estados Unidos, muchos estudios también, que cuando el padre está presente en el momento del embarazo, hay menos problemas de reflujo y gastritis en el bebé al nacer. O sea, hay una conexión muy interesante y el mecanismo, digamos, emocional que opera ahí es que hay una sensación de refugio seguro. Y claro, porque la mamá puede ser, pues, la mujer maravilla como las muchas son, pero en el momento del parto necesita apoyo, ¿no? O sea, está en un momento, pues, vulnerable, porque, pues, no puede hacer mucho más que lo que le toca, ¿no? Que es traer la vida y luchar por la vida. Pero el hospital, los problemas que vienen, el clima, el ambiente, el entorno, todo eso, cuando está el padre presente, se empieza a interiorizar en la mente del niño, ¿no? Una sensación de refugio, una sensación de seguridad. Y eso implica en un cuerpo emocional de inicio como una cabaña fuerte. Y está muy interesante porque de la primera infancia, un papá involucrado, no nada más en la provisión, sino también en que lo duerma, en que lo alimente, en que tenga tiempo con él. El mismo niño va adquiriendo habilidades de este cuerpo, por decirlo, más claras. Una de ellas es aprender, digamos, el tema de la tolerancia. Hay dos como síntomas que evidencian mucho la falla o la ausencia del padre en los niños, ¿no? Uno es la frustración. Niños que se frustran menos tienen una presencia de figura paterna más activa, ¿no? Y otra es la parte social, ya que van creciendo y van teniendo ganas de despegarse de la mamá, ¿verdad? Hay muchos niños que parecen, que están pegados a la mami, así que no se despegan. Bueno, eso es un efecto, no parece algo normal, pero no, es un tema de apego. Y cuando un niño no se quiere separar de su mamá es porque no siente que hay un refugio seguro para explorar. Entonces, en el Congreso vamos a tener una conferencia completa de una herramienta que le llamamos ternura consciente, que es la emoción que al hombre lo mueve. En México es difícil que un hombre se exprese emocionalmente, pero si hay una emoción que nos mueve a todos es la ternura. Digamos que con eso, o sea, cuando algo provoca ternura a un hombre, o sea, se concentra, se enfoca, digamos que entrega todo lo que tiene, porque ese sentimiento es muy poderoso en la masculinidad. Entonces vamos a hablar de cómo utilizar esa herramienta para involucrar al papá para la creación de un refugio seguro. No tenemos que regresar el tiempo al parto, no importa cómo puede ser un divorcio, puede ser la situación que sea, hay formas en las que se puede crear este refugio, ¿no? Y lo vemos mucho en niños ya más grandes, cuando sucede el divorcio parece que se les está rompiendo el hogar. Y no es eso, es este tema que ya estaba en sus emociones, ¿no? Como de un refugio que estaba vulnerable, ¿no? Como si lloviera y entrara o se filtrara el agua. Bueno, hay veces que así están los niños, pero en su corazón. Y por ello en la escuela o en diferentes escenarios, pues se encuentran inseguros, ansiosos, frustrados, y muchas veces tiene que ver con cómo
atender esta parte de refugio seguro, independientemente de la relación de pareja, que esto es súper importante decirlo. Claro, y con todo eso, esta relevancia que bien mencionas sobre el rol de la figura paterna representa ciertas necesidades como lo es el refugio seguro, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre este rol paterno y materno en estas necesidades emocionales, porque impacta de manera, pues sí, como similar, pero cada quien como diferente, ¿no? Cuéntanos esta relevancia de los roles paterno y materno en esto de la educación emocional, en esto de las necesidades, para comprender, digo, aún más creo que nos queda como muy en claro la parte que mencionas del papá, ¿sí? De la figura paterna, y bueno, y en la mamá, ¿cómo se da esta mancuerna, ¿no? Sí, bueno, si gusta yo hago un comentario y luego ya le pedimos a Laura que nos ayude también. Esta parte de, yo lo veo como un mesero, así al papá, y muchos hombres me dicen, ¿cómo? Sí, mira, es que el tema, el vínculo entre la madre y el niño es lo más importante en la primera etapa de vida. Es decir, va a surgir el cuerpo, va a surgir la vida, las ganas y el deseo por vivir de la relación con la madre. ¿Qué representa una madre para un niño? Representa todo, todo. Representa la vida, representa la existencia, representa todo. Y el padre tiene que ser consciente de que va a ser desplazado un pequeño tiempo porque eso es prioridad, ¿sí? Pero regresamos a la ternura. Como el padre siente ternura, entiende su rol, que tiene que poner todo lo necesario de una mesa para dos, ¿sí? A veces es como provoca un poco de celos, ¿no? Que el papá está un poco desplazado por el hijo o la hija, pero a medida que entiende esto el padre, se está creando este refugio, porque el niño está creciendo en cuerpo, ahora sí que alma y corazón, mientras está esa parte y mientras el padre está operando por fuera, ¿no? Externamente. Yo creo que la gran diferencia es que el rol que tiene la madre con el hijo es interno, es constructor, es decir, construye su cuerpo, su mente, su corazón, su personalidad, construye todo. Y el padre, una vez construido eso, puede ayudar a que se dé una pequeña separación positiva, es decir, que no se postergue el tiempo de desarrollo de esa construcción, porque muchas mamás, por ejemplo, les cuesta trabajo dejar la lactancia, ¿no? O ayudarles a que vayan avanzando en etapas de desarrollo, que ya vayan caminando, porque les da ansiedad que se pegue el bebé, que se caiga, o empiezan a desarrollar conductas ya más de sobreprotección. Y eso ya es más de la mamá, no del bebé. Y ahí es donde aparece la relevancia de la función del padre, ¿no? Ayudarle a adquirir esa sensación de seguridad a esa mamá y sobre todo, ahora sí como que suena un poquito feo, pero despegarle al bebé. En determinado momento el padre tiene que llegar a despegar al bebé de esa mamá que tiene algunos asuntos de ella, pero ya está cansada, la mamá ya está cansada. Hay una etapa muy hermosa que dice Winnicott, un autor, que se llama preocupación materna primaria, ¿no? Que se exaltan los sentidos, se vuelven, pues no pueden dormir porque el bebé apenas llora, o sea, apenas hace, y ya la mamá sabe qué tiene el bebé, ¿no? Si se hizo el baño, si hizo popó, si tiene hambre, y por eso no puede dormir, porque su química cerebral está activa, aunque esté durmiendo, digamos, para ver las necesidades del bebé. Esa etapa es muy desgastante biológicamente para la mujer. No debe durar más de 3 meses, pero hay mamás que les dura hasta 2 años. Esta imagen que tenemos de mamás cansadas, ¿no? A veces dicen mamás, estoy como zombie, que ojeras, cansadas, que van a llevar al niño a la guardería en pijama. Esa imagen no es normal, eso no es como algo que debamos normalizar, porque esta etapa de hipervigilancia, hiperpreocupación, tiene su tiempo. Y si la mamá sigue instalada ahí, es mucho más por su propio proceso, ¿no? Y a veces porque no hay un padre que le ayude en la crianza y también en el tema de darse cuenta de esto. Entonces, el padre entra una vez construido la vida y el cuerpo, entra como a separar esta parte para que el niño pueda ir al mundo social, para que empiece a explorar, empiece a hablar, empiece a comunicarse, empiece a tener un lugar en el mundo. Y bueno, ahí están las pequeñas diferencias de manera muy general y seguro Laura nos podrá compartir también más desde su visión. Ok, bueno, sí, como lo mencionas,
Muy bien, si nos ponemos muy teóricos se oye súper complicado y pensamos que es casi inalcanzable, ¿no? Pero ¿cómo? Y precisamente lo dices muy bien, yo creo que parte de esta función de las mamás, del maternaje y demás, tiene que ver mucho, mucho, mucho con el contacto físico desde el inicio, desde cómo cargas a tu bebé, cómo lo volteas a ver, cuándo le hablas, cuándo le cantas, porque a esas edades recién nacidos realmente son súper receptivos sensorialmente, ¿no? A mí me encanta hablar de toda esta parte sensorial porque creo que queda como marcado, son huellas en la piel de los niños, ¿no? Y eso de una u otra manera, todas estas sensaciones se van entrelazando bien curioso con las emociones, ¿no? Entonces, cuando el niño crece, tal vez si mamá volteó a ver bonito y le habló bonito y lo acarició, bueno, va a quedar registrado con cierta emoción y va a dar una lectura a futuro, ¿no? O un recuerdo, una mirada. Y ahí es precisamente toda esta parte que involucra el diario vivir con la mamá, en donde, bueno, a través de estas situaciones, la mamá también da herramientas, pues sí, sensoriales, auditivas, con los sentidos, ¿no? Y en cuanto a la función de papá, bueno, a mí me encanta, por ejemplo, y siempre se los digo a los papás, es que tú vas a llegar, mamá siempre nos va a organizar en la emoción, ¿no? Y digo organizar en la emoción porque está todo este registro de emociones, pero papá llega precisamente a despegar, a decir, bueno, ya te caíste, no pasa nada, aviéntate, nos enseña a ser, ¿no? Mamá es siempre como la emoción y papá es hacer, emprende, y de una u otra manera que papá esté también en este periodo anterior como mesero, como decía Uciel, pues es parte de que el niño sepa que siempre hay un lugar a donde regresar, un lugar seguro, ¿no? Esta parte también de papá de hacer, que lo impulsa, pero que le da seguridad y está registrado, no es necesario que el papá lo esté verbalizando constantemente porque todo eso queda registrado al inicio, ¿no? Entonces es súper importante y es vital, yo creo, que se haga conciencia en los papás de esta parte tan fundamental y tan importante que tienen en el desarrollo emocional de sus niños desde inicio, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta parte es muy, muy importante de retomar porque pues a veces nos confundimos y no le damos el sentido que tendría que ser y realmente lo complicamos muchísimo más porque precisamente aparecen todas estas situaciones en donde nos preocupamos porque, ay, estaré haciéndolo bien, o, me faltó esto, o, me equivoqué, o le hablé muy mal, y de repente también nos agobia esa parte, ¿no? Entonces, realmente no es así. Los niños también necesitan ver a mamá y a papá enojados porque es parte del desarrollo, porque es parte de enseñarles también esa tolerancia, el que ellos puedan resolver de otras maneras, que tengan toda esa experiencia ya registrada para que en un futuro puedan autorregularse de formas más adecuadas, pues ya con sus iguales, ¿verdad? En la escuela o en el grupo de juego, pero son situaciones que se van aprendiendo así en casa. Todo esto que nos comparten va a estar en el Congreso, ¿no? Van a resaltar, profundizar todos estos temas. Entonces me gustaría preguntarles dónde podemos encontrar información o mayor información. Cuéntenos un poquito sobre el Congreso para poder, quienes los estamos escuchando, pues bueno, ya estamos tomando nota, pero es mucha información que se puede profundizar a mayor medida, pues en el Congreso que ya viene, ¿no? Cuéntenos. No sé quién les gustaría compartir, que este sábado, ¿verdad? Ok, sí, si gusta yo les comparto la información. Bueno, para acceder al Congreso lo pueden hacer en la página de Facebook, @Academia de Emociones, o le pones en el buscador Academia de Emociones, o somos el logo que tiene un pequeño búho, Rosita. En internet está www.academiadeemociones.com, ahí puedes hacer tu registro. Y también pues hay un WhatsApp 33 28 17 11 20
28, 33, 28, 17, 11, 20, por si gustan, directamente en el WhatsApp. La forma, digamos, que hay que hacer es llenar una forma y listo, apartar su lugar, porque también van a apartar, pues, hay 3 conferencias magistrales y hay talleres, ¿no? Talleres donde van a tener la oportunidad de aterrizar el aprendizaje obtenido en las conferencias y ahí pueden elegir uno para tomar en vivo, aunque todo el evento va a quedar grabado y pueden acceder después a todo el contenido las veces que gusten y a los talleres que no pudieron tomar en vivo, ¿no? También para vivirlos y para tener eso en cuenta. Qué bien, qué bien. Y bueno, la verdad es del nombre, ¿no? Academia de Emociones. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Yo recuerdo alguna vez una persona que me decía, qué maravilla que en la escuela pudiéramos tener tolerancia a la frustración 1, tolerancia a la frustración 2, tolerancia a la frustración 3, manejo del enojo 2, 3, dice así como matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, escucho su nombre y me recuerda mucho a ese compartir de, claro, claro que se puede, ahora sí que acceder y poder vivenciar esto de poder educarnos emocionalmente, ¿no? Educar emocionalmente. Entonces, pues, bueno, me gustaría que a manera de cierre, digo, la verdad que se nos fue muy rápido el programa, nos pudieran compartir qué mensaje les gustaría dejarnos y de qué manera les gustaría dejarnos este gran tema que es la educación emocional. ¿Cómo les gustaría, ahora sí que sintetizar este amplio tema y este amplio mundo de las emociones y su educación emocional? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para poder compartirles un pequeño cuentito, digo, 2 minutitos. El doctor Rafa Guerrero, de español, escribió un libro que se llama La educación emocional de tu hijo, y al final de cada capítulo, donde nos explica todo, emociones, neurodesarrollo, crianza, pone un cuentito para aterrizar. Hay un cuentito que se llama Frío Emocional. En resumen, se los cuento, ¿no? Era un día donde había puros reinos de animalitos, ¿no? El reino de los lobos, de las panteras, de los colibríes, y estaban, digamos, pues cada quien como en su isla, y todos crecían y eran muy saludables, muy felices, pero no estaban unidos, ¿no? En un gran reino. Entonces había un sabio que era un ocelote, y ese sabio un día reunió a los reyes de cada reino y les regaló crías de unicornios. Y les dijo, ustedes han hecho tan bien las cosas en sus propios reinos que merecen un regalo. Y a cada reino le regaló cachorritos, ¿no? De unicornios, hermosos, pero ellos los tenían que criar. Y pues todas muy felices, ¿no? Porque iban a tener a un animal que ellos pensaban que no existía. Y se llevaron a sus unicornios, a sus crías, a sus reinos cada uno. Y pues cada uno empezó a criarlo a su estilo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que de repente empiezan a llamarle al ocelote, oye, nos mandaste unos unicornios enfermos, por ejemplo, decía el reino de los opilotes. El reino de las panteras decía, no, a nosotros nos salieron muy buenos. Y los colibríes, no, los de nosotros hasta allá vuelan. Y le pidieron la ayuda para ir con los opilotes a ver por qué estaban enfermos los unicornios por allá. Se tardó un año en ir el ocelote, un año. Bueno, pues los sopilotes estaban muy asustados, habían perdido ya varios unicornios, otros estaban enfermos. Les diagnosticaron una enfermedad que se llamaba frío emocional. Un experto médico de los opilotes dijo, es que ellos tienen una neumonía causada por el frío emocional. Y le llamaron al ocelote y ya cuando llegó se llevó a la reina pantera y les preguntó, ¿me pueden compartir cómo le están haciendo para criar a los unicornios? Y le pregunta a los opilotes y el sopilote dice, claro, nosotros que criamos a nuestras criaturas, un día los acompañamos, al día siguiente los empujamos un poquito al nido porque ya están listos, ¿no? Y al tercer día que vuelen. Y esa es la forma en la que nuestros pequeños bebés pues aprenden a ser independientes. Y hicieron lo mismo con los unicornios, claro, esa es nuestra filosofía de vida. Y le pregunta a la reina pantera, ahora cuéntanos ustedes cómo los criaron. Y bueno, ella hace un resumen de la crianza donde prácticamente duran 2 años con una pantera asignada para que esté con él, sus necesidades, para que cuando les dé miedo puedan estar seguros. Y dice, a lo mejor pensaríamos que hay un modo correcto. La cuestión es que cada quien criamos como a nosotros nos enseñaron. Y pues crear un sopilote está perfecto en 3 días, pero a lo mejor un unicornio no, ¿no?
Y lo que hicieron las panteras es que tuvieron suerte porque la forma en la que ellas criaban a sus cachorritos funcionó para los unicornios, pero había reinos que no les funcionó y entonces encontraron que los unicornios se enfermaban de frío, frío emocional, es decir, tenían comida, tenían techo, tenían todo, pero no tenían atendidas sus emociones. Y entonces cuando el sopilote, el rey de los sopilotes entendió esto, pues empezaron a desarrollar una forma de criar acorde a la personalidad propia de los unicornios. Y bueno, pues ya se tuvieron que deshacer de los hospitales, encontraron formas de cambiar su modo de criar y bueno, tuvieron unicornios muy saludables. Este es un cuento muy largo, yo se lo super resumí, pero nos habla de cómo educamos a nuestros hijos como nos nace o como creemos que es correcto y está bien. A veces, dependiendo del tipo de personalidad de nuestro hijo, con uno nos puede funcionar, pero con el otro no. Entonces, educación emocional es ser consciente de que cada hijo tiene un lugar diferente y cada hijo tiene necesidades diferentes. Y el llamado a ser padres es un llamado también a buscar de corazón, a aprender qué es lo que cada uno necesita. Y en el Congreso, con el doctor, que es la máxima autoridad en educación emocional, estamos muy convencidos de que se van a llevar herramientas muy bonitas, muy prácticas para mañana ya, para que puedan aplicarlas. Y bueno, también en los talleres, para que puedan reconocer diferentes tipos de hijos, diferentes tipos, por ejemplo, también de ambientes. Si tienen algún chico con alguna necesidad de inclusión como autismo, también hablaremos de eso. Y hablaremos de un método, que es el método AMAR, nacido de las teorías de este autor, para acompañar y criar a los hijos de una manera más emocional. Y también un poquito de una caja para expresar emociones de niños pequeños y una caja para desarrollar el lenguaje de niños. Y pues invitadísimos, 8 de mayo, lugares disponibles. Muchas gracias. La verdad que ahora sí que muy explícito y muy grande este reino o estos diferentes reinos en las emociones. Muchas gracias. Laura, no sé cómo te gustaría o qué mensaje te gustaría dejar. Pues sí, bueno, yo nada más me gustaría cerrar diciendo que el aprender a ser y el aprender a vivir son parte de esta situación de educación emocional, ¿no? Y también invitar a las mamás y a los papás a que no se agobien, a que disfruten los momentos en los que están compartiendo con sus hijos, que de una u otra manera, bueno, es parte del desarrollo, es parte de la vida y no somos perfectos, ¿no? Pero también estas imperfecciones o estas equivocaciones nos hacen únicos y es algo que transmitimos también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues yo nada más dejaría eso, jueguen mucho con sus hijos, escúchenlos y también escuchen sus emociones. Pues muchísimas gracias. La verdad, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias por todo lo que irradian, por todo lo que transmiten, por su vocación, por su misión. Gracias a quienes nos estuvieron por ahí escuchando, por haber coincidido por y para algo pudimos escuchar todo el programa o lo que alcanzamos a escuchar. Tiene gran relevancia. Y bueno, no sé si nos pudieran recordar dónde podemos encontrar mayor información, si alguien por ahí tiene alguna duda sobre el Congreso o bien sobre ustedes, ¿no? En general, si alguien quiere conocer más de sus cursos, además del Congreso, ¿dónde podemos encontrar mayor información? ¿Nos lo pudieran recordar? Sí. Sí, con gusto. Estamos en Academia Emociones en Facebook, en www.academiaemociones.com. Ahí pueden registrarse y ver el programa completo. Y en el WhatsApp 3328 17 11 20. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un gusto compartir y coincidir. Los invitamos a que si alguien quiere, ahora sí que hacernos una llamada o que tiene algún comentario, puede comunicarse a los teléfonos en SICRE al 8334-0421. Con gusto haber estado con ustedes en este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y bueno, pues los esperamos el siguiente miércoles. Gracias.